por los factores del resonador, ¿no? De repente antiguamente sí, pero actualmente los resonadores no dan ese tipo de problemas en cuanto a la gestación, pero sí el gadolinium, o sea, la sustancia de contraste que se usa para un estudio de resonancia magnética, para un diagnóstico de cáncer en la mama, es tóxico, ¿no? ¿Por qué? Porque atraviesa la placenta y se concentra en el líquido amniótico, lo cual puede producir nefrotoxicidad en el feto. Entonces, no es seguro usar la resonancia, por lo menos con gadolinium. Ahora también refieren de que se podría usar la resonancia magnética, pero sin gadolinium, ¿no? Entonces, esta podría hacerse con otras secuencias como la de difusión para poder dar un diagnóstico, ¿no? En cuanto a lo que es el cáncer de mama. O sea, está totalmente contraindicado el uso de gadolinium durante la gestación, en los 3 periodos de la gestación. Ahora, en cuanto a la tomografía, bueno, esta se usa usualmente para estadiaje, ¿no? Para estadiaje, no tanto para diagnóstico del cáncer de mama. Pero al usar radiaciones X no es conveniente su uso. No es conveniente, aunque no se excluye del todo, ¿no? Por ejemplo, si la madre necesitara una tomografía cerebral, podría usarse siempre y cuando se proteja también el abdomen, ¿no? Se proteja al bebé con un mandil emplomado. Eso sería una indicación. Obviamente, sin sustancias de contraste tampoco no debe de usarse la sustancia de contraste para la tomografía y previo consentimiento informado, definitivamente, ¿no? O sea, si es muy necesario, es totalmente indispensable, podría usarse. Si no, sustituirlo por una resonancia magnética, como les indiqué también, pero sin gadolinium. Gracias, doctora. La siguiente pregunta voy a dirigirla a patología y a oncología médica. Las características patológicas y el inmunofenotipo en pacientes jóvenes con cáncer de mama. ¿Qué características o qué situaciones hacen que estas pacientes puedan presentar un peor pronóstico a comparación de pacientes más adultas, más mayores, ¿no? Y incluyendo en esta pregunta, ¿qué razones probables tenemos de pobre pronóstico en el fenotipo luminal A en pacientes jóvenes, ¿no? Independientemente en qué estadio clínico ha sido el diagnóstico, ¿no? Me gustaría una respuesta del doctor Doin y la doctora Nicesú. Gracias, Guillermo. Mira, en cuanto a las características patológicas e inmunofenotípicas en pacientes jóvenes con cáncer de mama, no existe una diferencia marcada entre presencia de subtipo triple negativo, HER2 en pacientes jóvenes versus pacientes en población general. Si hay cierta tendencia a ver algún poco más de cáncer de mama triple negativo y HER2, pero no es muy marcada. En estudios que hemos hecho acá en Perú no hay una diferencia clara entre ambos grupos. Sin embargo, sí, pues el hecho de ser un paciente joven y de ser y el influjo hormonal de los pacientes les da un índice proliferativo un poco más alto que en pacientes posmenopáusicas. Y en el caso de pacientes, ¿por qué razones el pobre pronóstico en los casos de tipo luminal A? Porque básicamente los tipos luminal A tienen menos mutaciones, entonces al ser menos mutados son menos sensibles a las terapias citotóxicas, no hay terapia diana, son menos inmunogénicos y tampoco van a tener gran sensibilidad a terapia con inmunoterapia. Entonces ese es el gran problema, ¿no? Realmente los tumores no tienen muchos blancos y no tienen muchas alteraciones complejas como los cánceres de alto grado, tipo HER2 o tipo triple negativo, que son más sensibles, ¿no? No sé si es que Silvia tiene algo más que quisiera agregar.
No, totalmente de acuerdo con lo que dices, ¿no? Incluso los estudios, por ejemplo, si fuera una enfermedad temprana o uno quiere aplicar un cocktail, siempre cuando vemos una edad menos de 35 años, un poco entramos nosotros en discusión, ¿no? Porque incluso cuando hablamos de criterios, cuando hablaban de la pandemia, qué pacientes podemos hacer neoadyuvancia, cuando son luminales, los puedes considerar posmenopáusicas, pero cuando tienes una mujer premenopáusica, independientemente del grado histológico, estamos con una paciente de alto riesgo, ¿no? Como tú bien dices, depende del tipo luminal, puedes encontrar algunas mutaciones, pero también la expectativa de vida de esta paciente es más, ¿no? Entonces no sabes en qué momento va a poder recurrir y no hay un balance exacto entre la edad y el perfil de inmunofenotipos. Una paciente joven, también Gabriela tiene experiencia para responder, es una paciente que es definitivamente de alto riesgo, ¿no? Muy bien. Doctora Calderón, ¿algún comentario adicional? Efectivamente, pues es una paciente de alto riesgo y aunque se considera que el cáncer de mama ocurre en menos del 7 a 10% de pacientes menores de 40 años, ella tiene el antecedente materno de cáncer de mama, tiene esa mutación BRCA y es triple positivo, ¿no? En teoría, pudiéramos de pronto enfocarnos en un tratamiento más específico o más órgano específico, si hubiera sido una mujer que solamente es CERV2 pura, ¿no? En los triple positivos la respuesta al tratamiento no es tan buena como en pacientes que son CERV2 puras, ¿no? Ese sería el comentario adicional que pudiera hacer. Ahora, la respuesta al tratamiento no va a ser uniforme, ¿no? Obviamente las células que son hormonosensibles es poco probable que respondan al tratamiento de quimioterapia que está recibiendo y obviamente después del tratamiento es bastante probable que podamos tener enfermedad residual, ¿no? Y que ella necesite de fármacos adicionales como por ejemplo el trastuzumab petamcina que ella tendría que recibir si es que corroboramos que hay enfermedad residual, ¿no? También se ha visto, por ejemplo, viéndolo ya desde el punto de vista quirúrgico, que estas mujeres, si bien tienen mayor tendencia a tener recurrencia comparadas con las que no tienen mutaciones BRCA, estas mujeres generalmente desarrollan nuevos primarios, ¿no? En relación a las mujeres que no tienen ninguna mutación asociada, ¿no? Gracias, doctora. La siguiente pregunta, dirigida para patología. Un comentario, doctor Doimi, sobre la importancia del Ki-67 en el cáncer de mama temprano en la actualidad, ¿no? Incluso hay algunas tendencias en que ya se está desvalorando el uso del Ki-67, se enfoca más en las plataformas genómicas, ¿no? Entonces, ¿cuál sería su comentario sobre el Ki-67 en la actualidad, ¿no? Bueno, la recomendación que salió fue la recomendación que hicieron en Estados Unidos, de limitar el Ki-67 porque en Estados Unidos todo el mundo tiene acceso a plataformas genómicas. Entonces, la escuela europea es un poco más conservadora y sí lo continúa utilizando y recomendando. El Ki-67 per se no va a ser un elemento que te permita discriminar entre un cáncer de alto riesgo o bajo riesgo, de darle solamente el tratamiento quimioterápico o darle terapia hormonal, o sea, eso tiene que quedar claro. Pero sigue siendo de utilidad y sobre todo en los casos que son o muy bajos o altos. Cuando nosotros tenemos un Ki-67 menos de 5%, incluso hay estudios que recomiendan que se podría obviar el uso de una plataforma molecular. Pero esto es en pacientes posmenopáusicas. En este caso, olvídate, no podemos contemplar eso. Y están contemplando también que podría ser que los pacientes que tienen un Ki-67 más elevado tampoco deberían ir a una plataforma molecular porque definitivamente va a salir de alto riesgo. Entonces,
están planteando que menos de 5% podría obviar una plataforma molecular y de frente ir a hormonoterapia, y más de 20% debería ya ser considerado de alto riesgo. Pero todavía no hay una recomendación en guías que esto es una tendencia y probablemente en algún momento se va a tratar de solucionar. En el consenso de St. Gallen hubo discusión también acerca del punto de corte de 14%. Sigue siendo la recomendación, todavía no hay mucho, pero sí hay mucho interés en tratar de mover este punto de corte de 14%, que es muy complicado y que tiene poca reproducibilidad entre los diferentes patólogos, ¿no? Que probablemente vamos a tener en algún momento KI 67 de muy bajo o KI 67 alto, y eso nos va a permitir un poquito enfocar algunas decisiones, ¿no? Bien, doctor. Una pregunta ahora sí para todo el público. Con la disposición de ginecología, que mencionó que la podían operar, no hacer la cesárea, en este caso la paciente a las 32 semanas, ¿qué preferirían? ¿Iniciar neoadyuvancia o cirugía como tratamiento primario en esta paciente? Le dejo 10 segundos para votar. Vamos a ver los resultados. Figuran los resultados. 70% a favor de la neoadyuvancia, 30% de cirugía, ¿no? Ahora hay una tendencia en general en todos los tumores, no solo en mama, a ver la neoadyuvancia como una forma y poder predecir la respuesta al tratamiento in vivo, ¿no? La mayoría está de acuerdo con iniciar neoadyuvancia. Una pregunta para la doctora Calderón, una curiosidad. Si vamos a iniciar neoadyuvancia, ¿sería válido colocar clips metálicos en esta paciente? Y otra pregunta adicional, ¿cuál sería la recomendación o la evidencia de colocación de clips metálicos, ¿no? Es muy importante lo que acabas de mencionar. En toda paciente que va a ser sometida a neoadyuvancia con la intención o posibilidad de cirugía de conservación, debe tener colocación de clips metálicos, y no solamente en la mama, sino también en la axila. Existen pacientes que son altamente respondedoras, como las pacientes triple negativos y CERV2, en las que puede aplicar un procedimiento que actualmente los cirujanos estamos utilizando, que es la disección axilar selectiva. Entonces, en estas pacientes altamente respondedoras y en las que colocamos el clip, en algunas instituciones lo que hemos estado realizando es colocar una aguja de Hopkins o un arpón metálico en la zona donde se corroboró que efectivamente el ganglio correspondía a un depósito secundario del tumor, y durante la cirugía básicamente esta paciente se beneficia porque si la respuesta fue completa, pues lo único que se coloca son dos arpones, un arpón o aguja de Hopkins en la zona donde se encuentran los clips en la mama, siempre y cuando hayamos todos los hecho o realizado los estudios que demuestren que es una lesión única, y dos, la identificación del ganglio que inicialmente pues era metastásico secundario, para evitar de esta manera la disección axilar y evitar morbilidad en esta paciente, ¿no? Claro que este procedimiento no se puede realizar en todos los pacientes, ¿no? En otro tipo de pacientes donde tienen axila inicial T2, T3, estos pacientes se benefician más de disección axilar, o en pacientes en los que vemos que no ha habido respuesta al tratamiento y corroboramos que persiste la metástasis en la axila, tampoco son candidatos para este tipo de procedimiento, y en ellos preferimos pues realizar la disección axilar. Perfecto, doctora. Muchas gracias. Permítame un pequeño comentario, Guillermo, también agregando a lo que dijo Gaby. Nosotros los patólogos también necesitamos el clip para realmente saber si es que estamos muestreando la parte donde había tumor, porque en estos tumores donde hay mucha respuesta, si nosotros no tenemos el clip no vamos a tener una guía para hacer el muestreo y sacar el porcentaje de respuesta. Perfecto, doctor. Queda claro entonces. Guillermo, quiero agregar algo más.
En pacientes con respuesta clínica completa también podemos realizar lo que nosotros llamamos ganglio centinela. Y el ganglio centinela en pacientes que han tenido se podrían dividir en dos grupos de pacientes, ¿no? De inicio, los pacientes que tuvieron axila negativa, en quienes directamente se puede indicar el centinela, y en pacientes en los que documentamos que son N1, que tuvieron un ganglio positivo al inicio, pero que posteriormente la imagen y la evaluación clínica demuestran respuesta completa. Entonces, en estos dos escenarios podemos realizar biopsia de ganglio centinela, pero las recomendaciones que nos han dado para evitar una tasa de falsos negativos, reducir esta tasa que los estudios mencionan que es como un 10%, nos dicen que por lo menos debemos retirar 3 ganglios centinela, que debemos usar doble trazador. Con eso reducimos esta tasa de falsos negativos a menos de 10%, y con la disección axilar selectiva se ha visto que esta tasa de falsos negativos se ha reducido prácticamente a 1.4%, ¿no? Eso es lo que está publicado en las series. Gracias, doctora. Continuando con las preguntas, también me dirijo a patología, cirugía y oncología médica. ¿Cuál es la implicancia si la paciente tuviera una mutación en línea germinal BRCA en cáncer de mama HER2 positivo temprano? Primero, en patología, ¿no? Preguntar sobre la frecuencia de la mutación BRCA en HER2 positivo. Para cirugía oncológica, ¿no? De mama, mastología, un comentario sobre las cirugías de reducción de riesgo, ¿no? Que implicaría tener esta mutación en las pacientes. Y en el caso de oncología médica, ya tenemos un poco más claro el panorama cuando la paciente tiene un cáncer de mama avanzado con mutación germinal BRCA, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el impacto en enfermedad temprana? Doctor Doini. La mutación BRCA ya es un estándar dentro del manejo del cáncer de mama. La venimos haciendo en varios sitios acá en el Perú, y se hace en forma rutinaria prácticamente. La importancia de encontrar una mutación BRCA tiene implicancias tanto, ya sabemos, en el tratamiento, en tomar acciones profilácticas y en la consejería genética que va a venir después. Sin embargo, la mutación BRCA no es la única responsable del cáncer de mama hereditario. Hay otras mutaciones como el PALB2, como el CHEK2, que también se encuentran en el cáncer de mama familiar. Entonces, si bien BRCA es la más importante, hay otras que también se recomienda estudiar para identificar si es que hay algunas alteraciones de la vía de recombinación homóloga. Y en cuanto a la frecuencia de mutación específicamente en HER2, no tengo data nacional. Me parece que nosotros en general tenemos algo de 14%, creo que, de mutaciones BRCA en general, pero no tengo una data de pacientes HER2 específicamente. En general creo que estamos alrededor del 14% en pacientes con historia de familiar con BRCA testeadas en nuestra institución. Doctora Calderón. ¿Doctora Nelson, perdón? No, doctora Calderón. En realidad, las pacientes que son portadoras de BRCA, dice que, lo que está referido es que tienen 3.2 veces más de riesgo de tener cáncer de mama contralateral comparadas con las que no son portadoras. Y, por ejemplo, según el modelo de Chirac, si tenemos una paciente como la del caso clínico, que tiene 30 años, tiene un cáncer inicial, el realizarle una cirugía contralateral la beneficia en una ganancia de años entre 0,6 a 1.2 años. Y eso se evidencia en una mayor sobrevida global, porque se ha visto que las pacientes que son portadoras de BRCA disminuyen el riesgo del cáncer de mama en un 97%. Y si tú me preguntas, por ejemplo, comparadas BRCA1 y BRCA2, ¿quién tiene más riesgo de cáncer de mama contralateral? Pues las BRCA2, probablemente porque son pacientes mayores de 40 años, y se ha visto también que en pacientes que se les ha realizado forectomía bilateral y son BRCA2, tienen menos riesgo comparados con las pacientes que tienen BRCA1, ¿no? Entonces,
si tenemos una paciente con mutación BRCA, ¿podemos ofrecerle la cirugía de conservación? Sí le podemos ofrecer. Finalmente, el pronóstico va a ser determinado por el primer cáncer que es diagnosticado, porque como estas pacientes son sometidas a chequeos constantes, cuando hagamos el diagnóstico de una recurrencia o un segundo primario o un cáncer contralateral, pues va a ser en un estadio inicial o temprano comparado con el estadio en el que fue diagnosticado. De otro lado, también tenemos que ofrecerle a la paciente la posibilidad de realizarle una mastectomía bilateral y hablarle de los beneficios que significa por el riesgo que representa y las posibilidades que tiene de tener en un futuro, comparado con la población general, un cáncer de mama contralateral. Sí, y yo creo que esta pregunta es totalmente importante, ¿no? Como bien decían los doctores, acá tenemos una incidencia, llega al 14-17%, predominantemente en la zona del norte, Tumbes, Piura, Tumbes y Piura, ¿no? Entonces acá hay que ver que las guías internacionales ahora te dicen el BRCA no está solo destinado a un tipo de cáncer basal, ¿no? Toda paciente, mujer, joven, algunos lo definen menos de 40, menos de 50 años, definitivamente hay que pensar o tiene que ser evaluada en forma conjunta con el médico genetista, porque el BRCA corresponde al 10%, 15% de las mutaciones de un cáncer de mama. Tenemos otro tipo de mutaciones, el ATM, el PALD2, también el CHEK2, etcétera. Tenemos muchas mutaciones que pueden englobar en la línea germinal. Entonces, cuando uno habla de enfermedad temprana, estamos hablando de yo determinar el BRCA para ver cómo hago el seguimiento de esta paciente a futuro para prevenir segundas neoplasias y cómo sigo yo a la familia, ¿no? Porque es un entorno familiar. Pero en cáncer, en una paciente joven, por ejemplo, con enfermedad metastásica, es totalmente diferente. Entonces, yo voy a preferir también hacer probablemente la línea germinal, si tengo acceso a la línea somática, porque también no solo voy a pensar en el entorno familiar o una segunda neoplasia, sino en blancos terapéuticos, ¿no? Entonces hay que diferenciar en qué momento pido el BRCA y para qué lo voy a pedir, sobre todo en este tipo de enfermedad temprana, en mujer joven, con toda la supervivencia que podamos lograr, independientemente del inmunofenotipo, pues va a necesitar la vigilancia del genetista, del cirujano de mama, ¿no? Etcétera, para ver el futuro de esta paciente, ¿no? Gracias. Encontré el número, discúlpeme que me meta nuevamente, 12.6% de BRCA1 y 9.6% de BRCA2 en línea germinal. Es un grupo de 485 pacientes, pero cabe mencionar, como dice Silvia, no solamente pacientes que son de cáncer de mama, hay otros pacientes que también se testean BRCA y que no necesariamente son cáncer de mama. Entonces, yo creo que el 14% debe ser un número bastante aterrizado a lo que sucede en nuestro país. Gracias, doctor. La siguiente es una pregunta especial, ¿no? Seguridad de regímenes de quimioterapia, terapia endocrina y terapia anti-andrógenos en cáncer de mama asociado a la gestación. Un comentario rápido, doctora Niciosur. Sí, solo repito, uno de los centros que más he estudiado quimioterapia y gestación, no terapia biológica, sino quimioterapia y gestación, es el MD Anderson, ¿no? Y ellos estudiaban, ellos decían, ¿no? Dividieron así los fármacos por categorías. Entonces, cuando yo tengo pacientes que pueden ser tratadas en el primer trimestre, pues hay problemas en aborto espontáneo, etcétera. Y cuando son tratadas a partir del segundo o tercer trimestre, los riesgos disminuyen, pero puedo tener posibilidad de rendimiento temprano de placenta o retardo en el crecimiento uterino. Y principalmente después se usan los regímenes, incluso que ellos utilizaban, el más seguro, el régimen FAC en relación a taxanos, ¿no? O incluso otro tipo. No hay estudios claros de lo que ha pasado con la terapia biológica. Probablemente habremos tratado a una embarazada, no lo sé, pero obviamente no hay estudios prospectivos, ¿no? Pero la data retrospectiva es tratar después de la organogénesis 12 semanas con fármacos que pueden contener incluso antraciclina, ciclofosfamida y fluoracilo, ¿no? Los taxanos sí son diferidos probablemente para la tercera etapa también, pero con un incremento mayor de retardo de crecimiento uterino. Perfecto, doctor. ¿Y la terapia anti-HER2 contraindicada? Totalmente. No hay, bueno,
no hay una data, ¿no? Pero todos los estudios han incluido pacientes no gestantes, ¿no? Acuérdate que también puede tener un daño cardiotóxico durante la organogénesis, ¿no? E incluso después. O sea, no sería una droga fácil que permita monitorizar no tanto a la mamá, sino al producto, ¿no? Sí, se han reportado casos de niños, retardo de crecimiento. Exacto. Sí, muy bien. Una pregunta para todo el público y el panel. ¿Qué neoadyuvante preferido en esta paciente? Esta es una pregunta con trampa, ya, de acuerdo a lo que hemos escuchado, lo que ha discutido la doctora Neciosur. En base a estas 5 alternativas de tratamiento, ¿con cuál de ellas ustedes empezarían la neoadyuvancia en esta paciente de 28 semanas de gestación? Lo dejo a votación. TCH más pertuzumab, ACTH más pertuzumab, o iniciaría solo quimioterapia, sin terapia anti-HER2. Esperamos a ver los resultados. ¿Salieron los resultados? Sí, la mayoría elegiría iniciar con quimioterapia, un 62%. Quimioterapia sin anti-HER2, ¿no? Por lo que acabamos de mencionar, probablemente luego de finalizado el parto o la gestación, ya agregar los regímenes anti-HER2. Muy bien. La paciente inició AC por 2 cursos, por uno, completando hasta enero de 2020 el tratamiento, y se planificó en enero de 2020 una cesárea a las 34 semanas, donde el producto fue vivo y sano. Y posterior al parto inició TCHP, doble bloqueo anti-HER2 asociado carboplatino docetaxel, completando 6 cursos de tratamiento, y en junio de 2020, luego de 4 meses de neoadyuvancia con doble bloqueo, la paciente alcanza una respuesta clínica, tanto en mama como en axila. Entonces, doctora Calderón, en esta paciente que ha alcanzado una respuesta clínica importante con el doble bloqueo, ¿cuál sería el tratamiento quirúrgico preferido, ¿no? En este caso en cáncer de mama temprano, según la respuesta? Y también agregar el comentario de que hay también algunas tendencias de que se promulga mastectomía radical en este tipo de pacientes por su edad y por su biología tumoral. Así es. Bueno, en realidad tenemos 2 opciones, ¿no? Habíamos conversado hace un minuto justo de las 2 opciones. En esta paciente, si su preferencia es una cirugía de conservación, pues sí la podemos hacer, ¿no? Si se le han colocado los clips de neoadyuvancia, podemos elegir una tumorectomía guiada por clip, guiada por el arpón, localizada por el clip, guiada por el arpón. Y en esta paciente recordemos que había 2 ganglios de inicio. Entonces esto básicamente, si hay una respuesta completa y se le colocó los clips, podríamos realizar disección axilar selectiva si ha sido altamente respondedora, y podríamos utilizar doble trazador, ¿no? Por ejemplo, en algunos grandes centros, cuando utilizan disección axilar selectiva, tienen la posibilidad de colocar carbón, aunque a veces se difunde, o en algunos otros centros usan 2 marcadores, le colocan yodo al ganglio que tiene el clip y utilizan el tecnecio como un segundo marcador, ¿no? La gran dificultad algunas veces es para encontrar el ganglio marcado y el clip. Entonces, en esos casos, cuando corroboramos que efectivamente el clip no salió dentro de la pieza operatoria, pues la indicación es hacer una disección de axila, ¿no? Es en el caso de cirugía de conservación. Y en el caso de mastectomía, recordemos, si esta paciente tiene una mutación BRCA, podemos ofrecerle mastectomía bilateral, que obviamente tendría que ir acompañada en un segundo tiempo de una oforectomía bilateral para reducir su riesgo de cáncer de mama contralateral y también reducir su riesgo de cáncer de ovario, ¿no?
siempre conversando con las pacientes, porque recuerden que nosotros como médicos les ofrecemos el abanico de posibilidades o conductas quirúrgicas, y como les refería antes, si le ofrecemos cirugía de conservación en el caso que se diera una recurrencia o un segundo primario, un cáncer de mama contralateral, pues el diagnóstico va a ser temprano. ¿Por qué? Porque es una paciente que está en monitoreo constante, la estamos evaluando de manera constante, tiene imágenes que son anuales, o cuando el paciente tiene algún síntoma de sospecha, pues nosotros corremos, le indicamos y le hacemos los exámenes a fin de demostrar que esta paciente pues no tiene nada, que no se trata de una recurrencia, y darle tranquilidad, ¿no? Y lo que decía Silvia también pues es muy importante, ¿no? Al encontrar que esta paciente tiene mutación BRCA, pues tenemos que conversar con la familia, y la familia también tiene que estar enterada del riesgo de cáncer de mama contralateral, de un mayor riesgo aumentado de recurrencia local o de nuevos primarios, ¿no? Perfecto. La paciente fue sometida a una cuadrantectomía de mama con disección membrana axilar, ¿no? Entonces, aprovecho, doctor Doimi, nuevamente para que nos dé un comentario sobre los resultados, tanto en la mama y axila, y también agregando un comentario sobre la utilidad de los TILs que están reportados en esta pieza operatoria, ¿no? Teniendo también la opinión del consenso de Sangalli. Bueno, en ese caso, como a pesar de que había tenido una respuesta clínica bastante favorable, todavía encontramos tumor viable. En este caso se catalogó como una viabilidad de 15%, y el lecho tumoral que se encontró fue de 25 por 20 milímetros. Encontramos algo de carcinoma in situ. Es importante mencionar que el carcinoma in situ viable no modifica la respuesta. Por ejemplo, si esta paciente solamente encontramos carcinoma in situ viable y nada de carcinoma invasivo, iba a ser una respuesta patológica completa. O sea, el carcinoma in situ no suma en contra de una respuesta patológica completa. Lo que se reporta es el carcinoma invasivo, como se ve en esta parte, y acá áreas de fibrosis. También acá se pueden ver áreas de fibrosis que son las áreas que no tienen tumor y que han respondido a la quimioterapia. En este caso también se puede ver un infiltrado inflamatorio estromal intratumoral, como se puede ver aquí, que está alrededor del 10%. Los TILs o linfocitos intratumorales estromales ya fueron incluidos en la recomendación del consenso de Sangalli del año 2019. El previo a esto fue el 76% del consenso lo recomienda, y tienen una importancia bastante demostrada en tumores que no han recibido quimioterapia, ¿no? O sea, como factor predictivo de respuesta al tratamiento y como factor pronóstico. Sin embargo, hay varios estudios donde se evalúa linfocitos intratumorales en especímenes post-quimioterapia. Y de hecho, que sí existe una mejor sobrevida en los pacientes que tienen mayor cantidad de linfocitos intratumorales en especímenes post-neoadyuvancia. Todavía no hay una recomendación al respecto en especímenes post-neoadyuvancia. La recomendación está en tumores que no han recibido tratamiento, pero parece que la presencia de linfocitos intratumorales en especímenes post-neoadyuvancia le da un mejor pronóstico a los pacientes que no los tienen. Es lo que hay, y probablemente vaya a salir una recomendación más adelante. Bien, en el caso de la disección ganglionar axilar, ya complementando toda la pieza, un comentario sobre el score RCB que ha obtenido la paciente. Lo importante, bueno, en este caso se puede ver que hay todavía un ganglio con un depósito tumoral que fue medido en 4 milímetros, y la importancia del uso del residual cancer burden, a diferencia de otros sistemas como el Miller y Payne, que son un poco más subjetivos, esto nos permite sacar números concretos, ¿no? Este proceso ya ha sido validado por la gente del MD Anderson, por Fraser Simmons, tiene más de 10 años, tiene varios estudios, y hay varios estudios que han evaluado
el buen factor predictivo que tienen estos acá y la buena correlación entre patólogos. Definitivamente los que son RCB1 o RCB0, que son por respuesta a patología completa, son los casos que van mejor. Los RCB2 y los RCB3 no son considerados como una respuesta favorable. Lo interesante es que este nomograma permite que uno ingrese pues el tamaño del área tumoral, ingresa a la página web del MD Anderson, lo pone en Google nomás, uno pone la celularidad, uno pone la cantidad de carcinoma in situ, la cantidad de ganglios positivos y la cantidad del tamaño de la metástasis. Pone calcular y va a salir un número y el grupo donde se encuentra, ¿no? En este caso fue 2.955 y fue considerado un RCB2. Lo importante de esto, si es que de repente el patólogo no lo ha puesto, es que cualquier persona impone Residual Cancer Burden, ingresa a Google y puede generar este score si es que por alguna situación el patólogo o el departamento de patología no lo considera, ¿no? Pero en este caso es una respuesta que no es de todo favorable, ¿no? Bien. Pregunta difícil, doctora Niciasú. Terapia anti-HER2 adyuvante preferida con la respuesta patológica obtenida en esta paciente, ¿no? Y traduciendo esto, el catering tuvo resultados muy sólidos, ¿no? En todos los subgrupos, pero en pacientes jóvenes, la población fue muy poca. Exacto. Sí, entonces yo antes, y luego lo quiero que Luz que nos responda, ¿no? ¿Cuál hubiera sido el adecuado seguimiento radiológico? Porque tenemos una mujer de 34 años, le he dado 2 ciclos de AC, le he dado 6 ciclos de quimioterapia más bloqueo anti-HER2 y no he tenido respuesta patológica, ¿no? Entonces, si yo lo hubiera monitoreado desde el punto de vista radiológico, probablemente clínico no se palpaba, ¿hubiera cambiado? No lo sé, ¿no? Porque si uno evalúa el factor de riesgo, edad y no respuesta patológica, un poco me está diciendo que esta mujer el 3er, 4º, 5º año va a tener un riesgo de recurrencia alto. Sobre todo, quizás la respuesta patológica son por los mecanismos de resistencia cruzados, porque es un luminal. Entonces, estamos tratando un luminal, ¿no? Y biológicamente se comportan diferentes porque tengo otras vías que hacen resistencia pues al mecanismo del HER2. Definitivamente tenemos la aprobación cuando no hay respuesta patológica, si tenga 1 milímetro de enfermedad en el ganglio, en el tumor, si tenga una micra no en respuesta patológica, pues los pacientes pueden ir ahora a TDM1. ¿Qué pasa si yo no tengo acceso al TDM1? En la adyuvancia, ¿qué me queda? ¿Le doy más quimioterapia? Pues no lo creo, ¿no? Puedo darle pertuzumab, trastuzumab si tuviera acceso, no como el otro estudio, probablemente bloqueo dual porque tiene ganglios positivos, ¿no? Es una opción, pero en este caso el tratamiento indicado sería TDM1, ¿no? Pero en nuestra realidad, ¿qué vamos a hacer? Entonces tenemos que comenzar a trabajar con la siguiente línea de bloqueo, que es que dice en la segunda pregunta, que definitivamente es el bloqueo endocrino total, ¿no? Entonces, doctora Luz, ¿me puede responder? Bueno, definitivamente. Perdón, Guillermo, pero creo que es importante que nos ayude. Sí, de acuerdo. Definitivamente creo que hacer un diagnóstico solo con una ecografía es totalmente insuficiente, ¿no? Se da estos casos porque ya las pacientes vienen con un cáncer muy avanzado, con una tumoración muy avanzada, que se puede diagnosticar con ecografía, obviamente, pero nosotros no sabemos en realidad si hay otros focos, ¿no? Si hay multifocalidad, multicentricidad o de repente bilateralidad. Y eso obviamente se consigue con otro tipo de exámenes. A esta paciente solo se le hizo la ecografía y nada más, y obviamente la de ganglios, que se vio que había extensión, ¿no? Había secundarismo en los ganglios del mismo lado. Entonces, obviamente por eso de repente el caso se complica un poco, no responde porque de repente el compromiso es mayor, ¿no? Y no se ha realmente estudiado todo lo que hay, todo el contexto. Creo que podría ser eso, ¿no? Ahora, bueno, la paciente tuvo su bebé, ¿no? Tuvo su parto a las 34 semanas.
No sé si en ese momento pudieron hacerle alguna otra prueba adicional para ver algo más de esto, ¿no? Eso creo yo. Sí, luego del parto se le realizó, ¿no? Se le complementó el estadiaje y todo fue sin extensión de enfermedad. Pero no en mamas, me refiero. O sea, no tuvo un estudio adicional de una resonancia de mamas, ¿no? Porque allí de repente hubieran salido otros focos. Exacto. No tuvo. Entonces, es diferente, me imagino. Es obvio que es diferente el tratamiento, ¿no? Gracias, doctora. Entonces, eso para complementar sobre la hormonoterapia, ¿cuál preferiría? ¿Qué hormonoterapia adyuvante y bloqueo ovárico preferido? Ahora, nosotros hemos llevado el estudio SOF y TEX en el INE, ¿no? Hace muchísimo tiempo cuando era residente. Entonces, la data es clara en sobrevida libre de enfermedad cuando nosotros utilizamos el bloqueo con análogos inhibidores de la hormona liberadora de LHRH. El estudio fue hecho con triptorelina en aquella época, asociado a un inhibidor de aromatasa que era el examestane, ¿no? Entonces, ese es el estándar, pero dentro de ese estándar uno puede cambiar el examestane con anastrozol, etcétera, pero también que hay que entender que estamos hablando de una mujer menopáusica, ¿no? Que vas a convertir postmenopáusica a los 29, a los 30 años de edad. Entonces ahora hay que hacerte todo tu panel de qué cosa vas a cuidar, la salud ginecológica, la salud ósea, etcétera, ¿no? Pero definitivamente los estudios comparativos de bloqueo dual versus tamoxifeno, pues el beneficio absoluto es definitivamente con el bloqueo dual. Ahora uno se pregunta, ¿cuántos años la voy a tratar? ¿No? Es una paciente con enfermedad localmente avanzada, es una paciente de alto riesgo, entonces está contemplado la adyuvancia extendida. Pero voy a hacer adyuvancia extendida también con el bloqueo ovárico, o sea, no hay data. Si yo tengo una mujer de 30 años, le pongo bloqueo ovárico 5 años, que me dicen los estudios 5, va a tener 35 años. ¿Qué va a pasar en los siguientes años después? Tampoco hay respuesta. Uno dice de 2 años por si acaso, las pacientes se quieren embarazar, ¿no? Entonces, una paciente joven de verdad requiere un soporte médico, psicológico, de todo un equipo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablar de terapia endocrina en mujeres premenopáusicas es un tema súper apasionante, ¿no? Porque cada vez tú tienes el paciente más joven y la adyuvancia se termina, entonces llegas en un punto incierto. Ahora los estudios decían, doy 10 años, extiendo 10 años tamoxifeno como el estudio ATOM, hay mayor beneficio, porque el beneficio aumenta cuando yo le doy 7 años de adyuvancia en estas pacientes de alto riesgo. Entonces le completo 10. Pero el bloqueo hormonal solo está indicado para 5 años. Entonces, ¿puedo hacer tratamiento quirúrgico en esta paciente? Hay que conversar con la paciente. ¿Tiene hijos? ¿No tiene hijos? ¿Cuáles van a ser las secuelas? ¿No? Entonces yo creo que con el tiempo vemos más pacientes premenopáusicas y esas respuestas también las vamos a tener. Creo que es todo un arte y el tratamiento individualizado, pues cuidando toda la salud integral y familiar. Las pacientes son casadas, los hijos, las tasas de divorcio aumentan. Fue súper interesante cuando analizan el estudio SOF y TEX, el impacto social que tienen este tipo de pacientes cuando se les hace el bloqueo ovárico, ¿no? Antes de la siguiente pregunta, gracias, doctor Yusuf, pedirle a los panelistas, están habiendo bastantes preguntas. Si la pueden patología. Sí, las pueden ir respondiendo por el chat y luego las podemos discutir si nos alcanza el tiempo. La siguiente pregunta, doctor Yusuf, uso de plataformas genómicas en pacientes jóvenes, ¿no? Nos asusta, nos angustia. Por ejemplo, en el MINTAC hubo 6%, ¿no?, de pacientes menores de 40 años. Entonces, yo creo que la paciente joven tiene esa edad, tiene ese inmunofenotipo, puedes tomar una decisión. Una plataforma genómica te sirve o factor predictivo, si va a responder un tratamiento, o factor pronóstico. Entonces también hay que saber para qué se lo pides, ¿no? Y qué impacto va a tener en la paciente. Le sale algo, no tienes acceso,
no entiendo para qué lo pide, si ya tienes el inmunofenotipo y la edad, es mujer de alto riesgo. A diferencia de una enfermedad metastásica, que sí busca su blanco terapéutico porque se te agota en la línea de tratamiento, pero en un adyuvante es diferente, ¿no? Muy bien. Nuestra paciente, luego de la cirugía conservadora, de la cuadrantectomía de mama, recibe radioterapia en la región de la mama y supraclavicular derecha, 4005 centigrades en 15 sesiones. Y continúa con el doble bloqueo, pertuzumab, trastuzumab, por cuestiones de acceso, asociado a hormonoterapia, exemestano y triptorelina, desarrollando solo leucopenia grado 2 como toxicidad, y en enero de 2021 completa 18 cursos del doble bloqueo. Y aquí una preguntas importantes sobre radioterapia, ¿no? Esta paciente con un cáncer de mama temprano, joven, recibió radioterapia, ¿no? A la mama e incluso a la región supraclavicular. Entonces, vamos a discutir ahora el beneficio de la radioterapia adyuvante en este caso, ¿no? Y aquí pido al doctor Merino la primera pregunta, ¿no? ¿Qué considera para este tipo de pacientes, ¿no? Para dar radioterapia? ¿Cuánto puede aportar o ayudar la radioterapia adyuvante en este grupo de pacientes? Bueno, muchas gracias. Es un caso bien interesante y bien complejo, porque hay muchas cosas que uno no puede responder directamente en base a los cambios que han habido en los últimos años con tratamientos más efectivos, especialmente más efectivos desde el punto de vista sistémico en los pacientes que sabemos que tienen un beneficio locorregional. Pero probablemente en este caso la mejor evidencia que tenemos viene de los estudios de neoadyuvancia. Hay un trabajo publicado en el JCO hace algunos años por Mamounas que muestra y utiliza unos normogramas para predecir el riesgo de recurrencia locorregional. Y en este caso, lo que más pesa en ese riesgo es el haber tenido ganglios positivos después del tratamiento neoadyuvante. O sea, un paciente como esta que después de darle un tratamiento muy efectivo, muy potente y que tiene unas tasas de respuesta patológica muy importantes en la población en general, todavía tiene enfermedad positiva en la axila, tiene obviamente un riesgo importante de recurrencia sistémica y también recurrencia locorregional. Entonces, uno debiera decir que en base a eso y considerando esos datos, su riesgo a largo plazo de recurrencia locorregional puede llegar hasta un 20%, y por lo tanto hay que optimizar los tratamientos locorregionales junto con los tratamientos adyuvantes que se han planteado. Y en este caso, la radioterapia, uno estimaría, en base a los datos de los trabajos antiguos, que puede reducir ese riesgo de recurrencia locorregional más o menos entre un 50-70%. Así que es una paciente que se beneficiaría de radioterapia. Y hay varias preguntas en ese sentido. Por ejemplo, ¿cuánto más podría beneficiarse si uno incrementa la dosis de radiación en el lecho? En el caso de los protocolos del Catering, por ejemplo, que es el trabajo más reciente que tenemos en HER2, el protocolo de radioterapia quedaba un poco a la libertad del centro y por lo tanto hay cierta variabilidad, pero sí se autorizaba a darle una sobreimpresión al lecho tumoral en esos pacientes. Una pregunta abierta en el fondo, porque sabemos que estos HER2 que no responden completamente al tratamiento tienen un peor pronóstico, entonces uno quiere obviamente ver si puede mejorar los resultados aún más desde el punto de vista locorregional. Perfecto, doctor. La siguiente pregunta, ¿el tiempo es importante en este grupo de pacientes? ¿Hay un tiempo límite o definido? Es una excelente pregunta y
Y nuevamente tenemos las mismas interrogantes con respecto a los trabajos originales. Uno puede decir que si bien existe una aprehensión general del punto de vista de los equipos de radioterapia a que retrasos en la adyuvancia con radiación podría empeorar el tratamiento, el resultado locorregional. Hay algunos trabajos que muestran que cuando los pacientes están con tratamiento sistémico efectivo, y en esto me refiero a adyuvancias, por ejemplo, con quimioterapia después de una cirugía, uno puede esperar varios meses para iniciar la radiación, puede esperar terminar las quimios y de ahí hacer los tratamientos con radioterapia sin comprometer necesariamente el riesgo de recurrencia locorregional. Sin embargo, en estos casos en particular, donde no ha habido una respuesta patológica completa, no estoy tan claro que podamos aplicar los mismos criterios. Y, por ejemplo, en este mismo estudio, el mismo protocolo del Catering pedía que las pacientes iniciaran los tratamientos de radioterapia antes de 2 meses, o sea, 60 días desde la cirugía. Así que uno tiene argumentos en ese sentido como de precaución para iniciar el tratamiento en forma precoz una vez que se ha recuperado de su cirugía, está cicatrizado y está en condiciones de reiniciar el tratamiento. Bien. La siguiente pregunta es: ¿a quiénes o qué grupo de pacientes podríamos omitir la radioterapia? Esa es una excelente pregunta también. La verdad que están muy bien seleccionadas las preguntas porque no está ninguna de ellas claramente resuelta. Fue muy buena la introducción que hizo Guillermo. Aquí estas son opiniones y estoy seguro que mis colegas de radioterapia en Perú y en otras partes pueden tener diferencias de opinión que son muy válidas. ¿A quién omitir la radioterapia? Es un tema muy candente y nosotros estamos trabajando en un protocolo danés para omisión de radioterapia y no es este el grupo. Son las pacientes de bajo riesgo de recurrencia locorregional, el clásico grupo de pacientes con subtipos luminales A, en general pacientes mayores, donde claramente no hay un impacto en outcome duro, en sobrevida global, por ejemplo, al omitir la radioterapia. En particular está en estudio el protocolo B51, que a lo mejor ustedes conocen, es un fase 3 randomizado que está estudiando la omisión de la radioterapia en las pacientes que obtienen N negativo después de la neoadyuvancia. Entonces, en las pacientes que tienen mastectomía y N negativo después de la neoadyuvancia son randomizadas a radioterapia, a la pared o no radioterapia, y en las pacientes, en las que tienen mastectomía total y N0 son randomizadas a nada de radioterapia o radioterapia a la pared, y en las pacientes que son cirugías conservadoras con N0 son randomizadas a radioterapia solo en la mama o incluir las áreas nodales. Así que es una área que está en estudio en pacientes que tienen N0 y en este momento es fruto de un protocolo clínico, así que yo no la recomendaría fuera de un estudio clínico porque he tenido la experiencia de recurrencias en pacientes jóvenes que por ejemplo reconstrucciones o algunas otras preferencias personales han decidido no tener los tratamientos y es bien dramático una recurrencia en una mujer joven en ese escenario. Bien. ¿Cuándo irradiar la región ganglionar supraclavicular? Yo pienso que fuera de un protocolo clínico, una paciente que tiene N positivo y que estamos recomendando radiación a la área a la mama o a la pared, en general es recomendable incluir el tratamiento de la área supraclavicular. Esto se basa en que los estudios de cáncer de mama inicial, como el MA20 y el EORTC, mostraron un beneficio en sobrevida libre de progresión al incluir las áreas nodales que incluían
los primeros espacios de la mamaria interna y la región supraclavicular, en grupo 3. Eso, si bien el outcome uno diría que es menor, la magnitud del beneficio en términos absolutos, los trabajos en sí son una población de bajo riesgo y hoy en día estamos haciendo estos tratamientos en pacientes de más riesgo, por lo tanto el beneficio absoluto podría ser mayor. Y también debemos decir que esos mismos trabajos evaluaron la toxicidad de agregar estas áreas y la verdad es que es bastante menor. Tiene un aumento muy, muy marginal de neumonitis actínica y prácticamente una diferencia mínima en riesgo de linfedema. Muy bien. Y en caso de una disección radical, ¿cómo debemos tratar los grupos ganglionares, ¿no? Por ejemplo, el grupo 1 y 2. ¿Y cuál sería el abordaje en caso de biopsia de ganglio centinela? Sí, muy buena pregunta también. Yo diría que en base a los trabajos que mencioné previamente, en general, si una paciente tiene una disección axilar suficiente, y yo en general considero 10 a 12 ganglios disecados como una disección suficiente, no tiene necesidad de tratarse el grupo 1 y 2, a no ser que haya una enfermedad muy masiva en esa axila. Ocasionalmente hay pacientes con muchos ganglios positivos, compromiso extranodal importante. En esos casos, a pesar de tener una disección, igual trato esas áreas, pero la mayoría de las pacientes que no tienen una carga tumoral importante, si fueron disecados, no las irradio. En el caso del ganglio centinela, tenemos buenos trabajos que han diferenciado los tiempos y las magnitudes de los linfedemas, dependiendo de si las pacientes tuvieron centinela, se irradiaron o no se irradiaron las áreas 1 y 2. Y ahí también se ve que en el fondo el riesgo de linfedema es muy bajo con irradiación de esos grupos nodales cuando no hay disección axilar, y por lo tanto, si una paciente tiene solo un centinela, la recomendación sería tratar esas áreas nodales dentro de los campos. Perfecto, doctor Merino. Gracias por responder las múltiples preguntas que se han hecho, ¿no?, de manera continua. Muchas gracias. Hay una pregunta en el chat para el doctor Merino. A ver. Mejor que la responda porque me parece interesante. Sí, a ver, vamos a ver. Antes de que se nos vaya. Sí. A ver, voy a visualizar aquí. Dice definitivamente si se cuenta con el equipo de la institución y luego de Río recibiría radioterapia externa dado el perfil. No, ya esa es la respuesta de Gabriela Calderón, sí. Perdón. Gabriela, tú. Sí, creo que la pregunta para el doctor Merino sería si nosotros tenemos el equipo para administrar radioterapia intraoperatoria, sí. Esta paciente sería candidata para radioterapia intraoperatoria y luego tendríamos que darle radioterapia externa. ¿Cuánto de dosis tendríamos que darle y en qué campos? Sí, yo en este caso, nosotros no tenemos disponible radioterapia intraoperatoria en nuestro hospital, pero si esta paciente recibiera radioterapia intraoperatoria, que podría ser una alternativa, yo después haría radioterapia externa, como dice Gabriela, y trataría los mismos volúmenes. Claro que en este caso, en el fondo, no llevaría una nueva sobreimpresión sobre el lecho, trataría las mismas áreas nodales y dependiendo de los fraccionamientos la llevaría a la equivalencia. Por ejemplo, en este caso se trató a 40 en 15, que me parece una buena dosis, y es lo que nosotros hemos usado en el último tiempo, especialmente durante la pandemia, como fraccionamiento habitual para estas pacientes. Gracias, doctor Merino. Gracias también, doctora, por la ayuda. La siguiente pregunta, doctora Niciosub, intervalo de dosaje de perfil hormonal recomendado para pacientes premenopáusicas. ¿Y qué prueba solicitaría
Y en el instituto, como comentario, ¿cuál es el intervalo preferido utilizado? Sí, yo creo que estamos aprendiendo también a manejar cómo nosotros monitoreamos, ¿no? Las guías nos dicen que hay que pedir el estradiol y el FSH, ¿no? El basal se pediría los tres, estradiol, FSH, LH, luego cada 3 meses el estradiol, FSH, y de acuerdo pues a la curva tú puedes extender a partir del segundo año cada 6 meses, ¿no? Pero las recomendaciones las ponen entre 3 a 6 meses. En la institución lo están pidiendo cada 3, también cada 6 meses, pero definitivamente sí tenemos que estar haciendo el control para ver si la paciente ha entrado en rangos postmenopáusicos. Luego otra pregunta era si mientras la paciente más rápido, más veloz se vuelve postmenopáusica es un factor pronóstico. Tampoco lo sabemos, ¿no? Pero sí sabemos que es un factor predictivo de respuesta, que algo no está funcionando si la paciente no está siendo postmenopáusica. Lo más probable que en las mujeres jóvenes es el problema de la adherencia al tratamiento. O sea, yo creo que ahí también es un dato importante, porque te va a decir si la paciente está recibiendo el tratamiento. Los estudios de adherencia realmente son, los hallazgos son impresionantes en las premenopáusicas. Hay casi entre 30 y 40% de no adherencia al tratamiento. Exacto. Y ahí justo va mi segunda pregunta, ya me ganó con la adherencia. ¿Uso de los agonistas GnRH mensual o trimestral? ¿No? Sí, esa es una discusión larga, pero está determinado que hay que imitar el ciclo menstrual, son cada 28 días, no el mensual, cada 28 días. Y en la otra que pone se puede extender la supresión ovárica, lo mencionábamos antes en un estudio de un grupo coreano, súper interesante, que aquellos que prolongan, es un estudio comparativo que es bloqueo ovárico más tamoxifeno versus tamoxifeno, ¿no? Y aquellos que les prolongan hasta 7 años con el bloqueo ovárico, pues la sobrevida libre de enfermedad hay una diferencia de casi el 7%. ¿No? Entonces, claro, pero estás comparando con una combinación que no ha sido aprobado en el estudio Sofritase, ¿no? Pero también hay que entender que no puedes extender una paciente premenopáusica con hidrodes de aromatasa. Entonces ahí viene el arte de manejar las toxicidades, si convirtió posmenopáusica o no, la adherencia, etcétera. Y básicamente la adherencia, ¿no? Porque como usted ha mencionado, en los test, el porcentaje de no adherencia fue hasta un 30%, ¿no? Exacto, sí, 30%. Sí. Nuestra paciente ha continuado con exemestane y triptorelina hasta la actualidad sin mayor toxicidad. Doctora Portugal, ¿recomendaría un intervalo de seguimiento más corto con imágenes en esta paciente joven, premenopáusica? Y una pregunta adicional sería, ¿podría usar la resonancia magnética en el seguimiento en este paciente o en pacientes de alto riesgo? ¿Está en mute, doctora? Se refiere a la paciente que estamos viendo, ¿no es cierto? Sí, y también en general, ¿no? En la paciente y en general, como recomendación. Ok. Bueno, sí, definitivamente habría que hacerle seguimiento. Ella tiene 32 años, ¿verdad? Sí, así es. Sí, y se puede hacer seguimiento tanto con mamografía y resonancia magnética, las dos cosas en realidad. Anualmente, se puede hacer anualmente. Y además porque ya tiene el antecedente, ¿no? También se les realiza este tipo de evaluaciones o de exámenes a las pacientes que tienen alto riesgo, como aquellas que ya tienen alteraciones genéticas, ¿no? Como BRCA1, BRCA2, o sea, tienen mutación de esos genes. Entonces también está indicado hacerles esos exámenes anualmente, a partir de los 30 años inclusive. Ahora
El uso de resonancia, sí, por supuesto, pero como le decía, no se desdeña la mamografía. Deben de hacerse ambas cosas en realidad. Sí. Bueno, esto porque seguramente en la mujer joven la mama es más densa y podrían no haber muy buenos resultados, ¿no?, con una mamografía, pero de todas maneras es necesaria en el caso de las microcalcificaciones que solo se ven en la mamografía. Muchas veces estas caracterizaciones no se ven tampoco en la resonancia, no hay señal de eso. Entonces es conveniente hacerles ambos procedimientos, ¿no?, la mamografía y la resonancia también. Sí. Para complementar, doctora, las preguntas en el chat, doctora Portugal, hay una pregunta sobre la seguridad y experiencia del uso de mamografía digital y tomosíntesis a partir del segundo trimestre del embarazo. Bueno, sí es controversial, pero efectivamente el ACR está proponiendo, o ya lo están realizando, mejor dicho, en otras latitudes, realizar la mamografía durante el embarazo. No en el primer trimestre, pero sí en el segundo, ¿no? La dosis en realidad es mínima. Es mínima y al feto prácticamente no lo alcanza, ¿no? Es muy, muy baja, obviamente con protección de mandíbula emplomado, y eso sobre todo en pacientes de alto riesgo, ¿no?, en las que tienen mutaciones genéticas o las que ya han tenido un cáncer previo, y bueno, en esas pacientes sí es conveniente de todas maneras hacerles ese tipo de exámenes. Y al resto de pacientes, obviamente, durante la lactancia se puede hacer la mamografía, ¿no? Es importante tener seguimiento de estas pacientes, hacer un seguimiento de las pacientes premenopáusicas, no descuidar el tamizaje en ellas. Esa es la nueva tendencia, ¿no?, porque antes se decía que embarazo proscrita la mamografía, pero ya no es así. Se puede hacer la mamografía, incluso con tomosíntesis. Así es. Doctora, y para reforzar la idea, esta paciente entonces se beneficiaba de resonancia con gadolinio, a pesar de que no se utilizó al comienzo. Esa es otra pregunta del chat. Bueno, claro, mientras estaba embarazada estaba proscrito el gadolinio, pero ella, creo que a las 6 semanas más o menos de descubrirse este cáncer, dio a luz, ¿no? Obtuvo el feto y finalmente podía de repente después, o sea, a partir de la lactancia sí puede usar resonancia con gadolinio. Eso no es problema. Así es. Gracias, doctora. Otra pregunta del chat para la doctora Calderón es sobre la evaluación en conjunto con cirugía oncoplástica y un pequeño comentario de experiencia en el instituto. Sí, bueno, la cirugía oncoplástica es aquella que combina la cirugía plástica para un adecuado efecto estético y la cirugía oncológica para una adecuada resección quirúrgica. Dentro de la cirugía oncoplástica hay dos ramas, una que es la cirugía de conservación y otra que es la cirugía radical, en este caso la mastectomía. En el INEM sí estamos realizando, por ejemplo, cirugías de reducción de riesgo, y también en pacientes que son BRCA mutadas y que tienen un cáncer estamos haciendo mastectomía bilateral con reconstrucción inmediata, ¿no? Entonces, es un procedimiento que sí, que lo estamos aplicando, ¿no? Ambos conceptos, ¿no? Por eso siempre yo recalco esto, porque es muy importante en el periodo de aceptación, el cumplimiento del tratamiento, el seguimiento y el apego y cumplimiento del tratamiento. Tú tienes que conversar con el paciente, ofrecerle las alternativas, el paciente tiene que estar de acuerdo, y con ese paciente que está de acuerdo, que está informado,
te firma el consentimiento y procedes a hacerle el tratamiento, ¿no? Hay pacientes que definitivamente te van a decir, no, yo quiero que a pesar de tener lesiones pequeñitas y tienen esa mutación, van a querer una mastectomía bilateral, pero hay pacientes que no, que van a preferir seguir en seguimiento, ¿no? Y como les recalcaba, son pacientes que nosotros las tenemos en seguimiento, que puntualmente se hacen sus exámenes y entonces la detección de una recurrencia o la detección de un segundo primario o un contralateral, pues va a ser en un estadio temprano y va a ser prontamente tratado. Perfecto. Doctor Doimi, una pregunta que, bueno, ha habido un comentario, ¿no? Si el resultado de inmunohistoquímica si tuvo luego de la cirugía y qué valor tendría, ¿no?, realizar una nueva inmunohistoquímica en estos casos. Bueno, en este caso no se realizó y normalmente las indicaciones para repetir la inmunohistoquímica es cuando existen hallazgos diferentes o de repente un grado histológico diferente en que el tumor inicial, o cuando de repente tuviste resultados negativos en el tumor inicial porque de repente venía de una institución externa que no sabes si es que ha sido bien fijado o no. Si tú tienes un tumor grado 3 en la biopsia core y te sale negativo el HER2, se sugiere repetir el HER2 en el espécimen quirúrgico. Sin embargo, en este caso, que es un triple positivo, realmente no implicaría mucho repetir la inmunohistoquímica. Si asumimos que lo que está quedando es un componente hormonal, sería interesante evaluar la respuesta si es que hubiera recibido tratamiento antihormonal, pero esta paciente no ha recibido tratamiento antihormonal, entonces extrapolar lo que se hace con los estudios de neoadyuvancia y la caída del Ki-67 en este caso tampoco tendría mucha utilidad. En todo caso, sería interesante repetirlo para documentarlo, pero probablemente el resultado vaya a ser el mismo y el Ki-67 no vaya a variar mucho. Yo creo que sí deberíamos contemplarlo, pero no esperaría encontrar una variación que sea importante. Gracias, doctor. Hay otra pregunta sobre la respuesta clínica de la paciente de la neoadyuvancia. Fue completa. Y otra pregunta para la doctora Calderón es, ¿el ganglio centinela reemplaza al CLIP en la axila o se realizan ambos? A ver, el ganglio centinela es el primer ganglio que recibe el drenaje linfático de la mama, del tumor que está en la mama. El ganglio centinela puede tener dos escenarios. En pacientes que se operan de inicio y que tienen axila clínica y radiológica negativa, que nos ayudan para determinar si esa axila tiene metástasis o no, y en pacientes que reciben neoadyuvancia. Esta paciente, por ejemplo, recibió neoadyuvancia y tuvo una metástasis en la axila. Entonces, ¿qué hicimos? Colocamos un clip en la mama y colocamos un clip en la axila. ¿Por qué? Porque esta paciente tenía cierto porcentaje de hacer respuesta patológica y clínica completa. Entonces, esos clips no reemplazan al ganglio centinela. Esos clips nos sirven de ayuda para si esta paciente tuvo una respuesta clínica y radiológica completa, luego nosotros podamos probablemente hacer o biopsia de ganglio centinela o disección axilar selectiva y con eso disminuir el riesgo de producir linfedema al realizar una disección axilar, una disección radical de axila, ¿no? Entonces el clip no reemplaza al ganglio centinela. Gracias, doctora. Una última pregunta que ve del chat es si se realizó estudio genómico para mutación BRCA1 si se realizó. Mastectomía contralateral y oforectomía profiláctica todavía no. Como mencionó la doctora Necesú, el impacto, ¿no?, psicosocial también en este grupo de pacientes con enfermedad temprana, con alto riesgo de recurrencia, y también importa mucho la decisión de la paciente, ¿no?, en este escenario. Entonces, sin más preguntas que visualicen en el chat, quiero pedir algunas palabras finales, ¿no? Esta paciente continúa con hormonoterapia y bloqueo ovárico. Unas palabras finales de cada uno de los panelistas para cerrar el caso. Voy primero. Ante todo agradecer, porque de todas maneras siempre en forma retrospectiva tú descubres nuevas cosas, te obliga a revisar, ¿no? Uno cada vez más entiende que una paciente joven es un complejo de circunstancias, ¿no? Así como necesario discutirlo en este tipo de grupos, de foros. Una paciente con cáncer joven de triple negativo y HER2, yo lo considero una emergencia oncológica.
O sea, los tiempos son dramáticos, ¿no? Empezar el tratamiento lo más pronto, los blancos terapéuticos marcan el pronóstico, la supervivencia del paciente, y hay que entender que es una enfermedad realmente sistémica, ¿no? Entonces yo creo que ese es un punto importante, pues, y aparte de este grupo multidisciplinario, una mujer joven, trabajarla con genética, con psicología, rehabilitación, etcétera, ¿no? Y muchísimas gracias por la invitación y por todos los ponentes, a Tomás, a Franco, a Luz, a Gabriela, que uno cada vez aprende, ¿no? Aprende discutiendo casos. Muchísimas gracias. Doctora Portugal, palabras finales. ¿Te mute, doctora? Ya, ahora sí. Bueno, aparte de agradecerles por esta invitación, que ha sido muy fructífera, muy interesante, uno aprende muchísimo con ustedes. También quería de repente dejar bien sentado, bien claro, de proponerles en general a las mujeres que están programando o que están queriendo tener bebés y que están retrasando también su maternidad, que tengan mucho cuidado, que piensen también en esta parte, ¿no? Que deben de hacerse sus controles previos a la gestación. Si está planificado el embarazo, deberían de hacerse una evaluación mamográfica previa y así vivir más tranquila su embarazo, ¿no? Eso sobre todo, y que no corran riesgos ni ella ni su bebé. Creo que me parece importante en estos tiempos. Eso es todo, y bueno, nuevamente agradecerles por su presencia, su compañía. Gracias, doctora. Doctor Doimi, unas palabras finales. Bueno, agradecer, la verdad, para nosotros los patólogos es muy enriquecedor poder ver el impacto que tienen nuestros reportes, la información que nosotros damos en las pacientes y sobre todo en el tratamiento personalizado. Y en aras de eso siempre hago una reflexión. Las muestras de patología que nosotros evaluamos van a dar una información muy importante que va a cambiar el curso de los pacientes. Si nosotros no cuidamos esas muestras como realmente se debe, tenemos que ver pues que esa muestra llegue en el momento adecuado a patología, que esté en el formol adecuado, que sea un formol baferado al 10%, y de eso, y a partir de eso vamos a tener buenos resultados y buenos tratamientos. Entonces es muy importante que seamos responsables y que hagamos un esfuerzo para que en todas nuestras instituciones las muestras lleguen en buenas condiciones anatomía patológica. Conversen con su patólogo, hablen con sus patólogos y díganles la importancia para que tengamos buenos resultados, sobre todo en una época difícil como la que estamos viviendo ahorita, en la que no va a haber oportunidades de repetir muestras, y el tiempo es un factor que está jugando en contra actualmente. Entonces, bueno, muchas gracias una vez más. Doctor Merino, palabras finales. Y me sumo a los agradecimientos. Creo que es una gran oportunidad poder aprender y compartir. Y efectivamente creo que una de las cosas bonitas de trabajar en cáncer de mama es que hemos visto en pocos años cómo han mejorado las cosas para los pacientes, cómo los resultados hoy día son mucho mejores que hace poco tiempo. Yo estoy seguro que eso en parte ha hecho las cosas más complejas tal vez, pero probablemente un aspecto importante es esto de trabajar en equipo. Cuando las cosas se hacen más complejas, la gente se tiene que especializar y nadie va a poder manejar la patología mejor por sí mismo que un grupo bien afiatado y que trabaja y se va perfeccionando con este tipo de iniciativas. Así que los felicito. Estén muy bien. Muchas gracias, doctores. De mi parte, como comentario final, recordar que ahora la multidisciplina incrementa la sobrevida. El éxito del tratamiento incluso lo puede elevar hasta un 15 a 20%. Ese es un dato que debemos siempre llevarlo al momento de llevar nuestros casos a discusión multidisciplinaria. Yo cedo la palabra a la doctora Silvia Farías para el cierre del evento. Muchas gracias.
Muchas gracias. Realmente un caso súper interesante y de bastante provecho. Este ha sido una discusión de caso multidisciplinario muy importante.